Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms y tenemos un nuevo evento de invocación en camino, el evento de invocación de Pyros. Aquí tenéis su calendario y las fechas desde cuándo hasta cuándo va a durar. Va a ser desde este viernes 17 de noviembre hasta el día 3, domingo, día 3 de diciembre. Y aquí tenéis de un vistazo todos los eventos que son los verdes y los torneos que son los rojitos y cuántas piezas vais a poder recoger en cada evento o en cada torneo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir recogiendo, para el que no sepa o para el que sea su primer evento de invocación, vamos a ir recogiendo las piezas, participando en estos eventos y en los torneos, y vamos a poder, llegando a 75, vamos a poder invocar a Pyros. La verdad es un general que nos lo da gratis, gratis entre comillas, porque hay que jugar los torneos y hay que tener suerte y hay que ganarlos, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a poder invocar, vamos a tener bastantes piezas para poder invocar. De hecho, son 75 y el juego nos da 125 piezas de personaje, o sea que se puede sacar de una manera normal, ¿no? Jugando algo normal y jugando el evento lo vais a poder obtener todos. Bien, vamos a ver si merece o no merece la pena este personaje. Vamos a ir por aquí y nos vamos a ir al juego, a lo que es ya la pantalla del juego, porque entrando en la pantalla de eventos, si salimos para atrás y entramos aquí en eventos, vamos a ver todos los eventos que vamos a tener a lo largo de la semana. Y ya vemos por aquí el viernes 17 que empieza el evento de invocación de Pyros. Bien, también vamos a tener eventos de invocación de legendarios como todos los fines de semana, pero bueno, lo que es la novedad es el evento de Pyros. Ya veis por aquí que empiezan las primeras pruebas y los primeros torneos y eventos. Bien, vamos a ver el personaje y vamos a ver si merece o no la pena y en qué o para qué serviría este personaje. Bien, Pyros es un mago, es de la llama infernal. Aquí hay varias cosas que yo quiero puntualizar a la hora de que si hay que ir a por él o hay que conseguirlo o no hay que conseguirlo. Vale, si entramos a llama infernal, vemos que hay gente que, como yo, no tiene muchos personajes de la llama infernal y hay otros que los tiene todos, que tiene a Ges, que tiene a Zilitu, que tiene a Nocturno o que tiene a Dos Ruinas, o sea, claro, aquí va a depender un poquito de lo que tenga cada uno. Yo no tengo esos personajes, solamente tengo a Setran y a Dolores, pero aún así yo creo que me interesa sacarlo porque al final el resto de personajes pues con el tiempo los vas a ir consiguiendo y entonces es siempre, ya sabéis el dicho, que es mejor tener que no desear, entonces hay que intentar sacarlo, chicos. Bien, Pyros es un general de facción y lo que hace el general de facción lo vemos por aquí. Si pulsamos sobre Pyros, vamos a ver que lo que hace es aumentar los atributos básicos como cualquier otro general de facción en un 10%. Claro, depende si es épico o si es legendario. Los legendarios ya sabéis que dan un poquito más de bonus. Y luego cuando el general Pyros lanza orden de destrucción, que ahora vamos a pasar a ver qué es lo que es, todos los miembros de la facción en el equipo reciben bonificación de penetración durante 10 segundos. Ojo que esto está muy bien, porque lo que hace es ignorar el 30% de toda defensa y resistencia mágica. Es decir, ignora el 30% del daño físico y del daño mágico. Así que, chicos, ojo que este bufo de bonificación de penetración está muy bien, es muy tocho, así que no está nada mal, sobre todo si lleváis muchos personajes de llama infernal. Vale, vamos a ver más cositas sobre este personaje. Bueno, ya vemos eso, es que es mago, ataque mágico. Tiene un rango como la mayoría de los magos. Como talento muy bueno, Pyros aumenta su velocidad de ataque en 50 por cada ataque durante 5 segundos hasta un máximo de 6 veces. O sea que puede aumentar bastante la velocidad y eso es muy bueno porque va a atacar más veces. Así que está bastante bien. Como coste, pues tiene 18. La mayoría de los magos o como este tipo de personajes suelen tener un coste bastante alto, pero bueno, tampoco me parece algo excesivo. Vamos a pasar a ver sus habilidades. Como habilidad básica, vemos que tiene que inflige un 100% de daño a un enemigo, que se puede mejorar en un 5 y en otro 5%, pero bueno, esto es el daño básico que diremos. Bueno, no está muy roto, no está muy roto, pero si lo unes a su talento, que le aumenta bastante la velocidad, ojo, porque puede ser una metralleta disparando, ¿de acuerdo? ¿Qué más cositas tiene y qué más cosas hace interesante este personaje? Pues bueno, tiene esta pasiva que para vos de clan me parece una pasiva muy buena. Si no tenéis personajes que hagan lo mismo o personajes mejores, creo que tenéis que ir 100% a por Pyros, porque fijaros lo que hace. Se llama Mirada Delirante y lo que hace es aplicar vulnerabilidad física y vulnerabilidad mágica a los objetivos marcados con orden de destrucción. E inflige un 150% de daño en área adicional cuando la marca explota. Lo podemos mejorar con
vulnerabilidad del objetivo marcado más 5%, daño de explosión un 20%, que es bastante, chicos, sumado al 150, vulnerabilidad del objetivo marcado un 5% y otro 20% más de explosión, que puede ser eso una auténtica locura. Pero chicos, lo importante de esta pasiva es esto, que es el daño físico recibido un 10%, solo se aplicará el porcentaje más elevado del mismo efecto. Es decir, si lleváis dos personajes que hacen lo mismo, pues solamente se va a aplicar uno. También tiene vulnerabilidad mágica, que hace exactamente lo mismo, pero sobre el daño mágico. Aquí sí que, chicos, para boss de clan, por ejemplo, o para los bosses en general en el juego, es un personaje que os va a ir muy bien. Si no tenéis mejores personajes, os va a merecer mucho la pena sacarlo, porque además, como general de facción, os va a dar ese pequeño empujoncito al resto del equipo y vais a tener, por un lado, la vulnerabilidad mágica y por otro lado, los bonus de general de facción, que eso... si lo juntas, yo creo que es bastante, chico. Además, si tienes personajes como Zinitú o como Hex, pues puedes hacer muchísimo más daño. Vale, y luego la ulti de este personaje, vemos por aquí que es Orden de Destrucción, que es lo que hablábamos antes. Y lo que hace es, al activarse, aumenta el daño 60% durante 15 segundos y marca al enemigo con la vida actual más alta a su alcance. Lo convierte en un objetivo prioritario, infligiéndole un 30% de daño por segundo. La marca dura 7 segundos y explota al final de su duración, causando un 200% de daño en área a los enemigos cercanos. Cuando el campeón entra al campo de batalla, como general, gana efecto fuego concentrado. ¿Qué es fuego concentrado? Pues todos los miembros de la facción, excepto sanadores, atacan al objetivo en conjunto, ignorando la distancia que los separa de sus enemigos. Cuanto más campeones ataquen, mayor será el daño, hasta un máximo de 700%, gente. Yo creo que esto está rotísimo, que es brutal. Es muy buen personaje. Yo sí que os recomiendo que vayáis a por él, porque ya veis que sus habilidades y sus pasivas y como general merecen mucho la pena. Yo no lo tengo y ya os digo que yo sí voy a ir a por él. Así que, chicos, os recomiendo exactamente lo mismo. Vamos a ver el despertar, que ya sabéis que el despertar lo que hacen es, pues bueno, mejorar lo que son las habilidades o darle más atributos al personaje. Por un lado tenemos despertar 1, mejora del despertar, aumenta el índice crítico un 20% durante orden de destrucción. Despertar 2 le da un 10% más de daño crítico. Despertar 3 le aumenta las dos habilidades. Mirada delirante dura 5 segundos más si el objetivo sigue vivo tras finalizar orden de destrucción. Y por aquí, la despertar número 4 le da penetración un 5% más, y el despertar número 5, mejora de despertar, regenera 200 de furia si el objetivo muere durante orden de destrucción. Yo creo que está bastante bien, sin llegar a estar muy rotas, pero yo creo que es bastante aceptable. Estamos hablando de que es un personaje épico, que no es legendario, pero que puede estar al nivel de cierto modo y bien usado, y con su equipo de su facción puede estar al nivel de un legendario, por lo menos en contribución de buffos al equipo, ¿de acuerdo? Bien, pues este es Pyros. Yo creo que no me dejo nada más, creo que está todo más o menos explicado. Os recomiendo que sí, que vayáis a por él, que lo intentéis sacar, chicos. Sobre todo para los nuevos personajes, jugadores, yo creo que es un personaje que tenéis que tenerlo sí o sí, que os lo regala el juego, chicos. O sea, ir a por él os regala un general. Yo es que esto, la verdad que es... No sé, luego la gente se queja, pero bueno, sí que cuestan sacar legendarios, pero te regalan este tipo de personajes. Yo creo que una cosa compensa a la otra, y teniendo los épicos que son muy fáciles de mejorarlos o de subirlos o despertarlos, pues yo creo que merece la pena. Así que nada, chicos, dejadme en los comentarios si vais a ir a por él, qué os parece este personaje, darle un fuerte like y ya sabéis, suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Watcher of Realms. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!